por favor, me gustaría, vamos a leer las tres preguntas y cada uno de ustedes me va dando sus puntos de vista con respecto a la primera, segunda y tercera pregunta, ¿ya? Por favor, primero lean y ahí compartimos. Pero si quieres tú descansar, ¿no? Yo también, o si lo bajo un momento y te acercas a mí. Estoy viendo que sigue parte del agua, ¿ves? ¿Así se escucha o no se escucha? Sí, se escucha, maestra. Okay. Sí se escucha, maestra. Se escucha sin micro, entonces. Ahorita como estoy hablando, ¿se escucha? Sí, maestra. Ah, ok, muy bueno, muy bueno. Ok, vamos a la primera pregunta. A ver, ¿qué opinan ustedes sobre eso? Dice, ¿cómo las personas, cómo las personas retienen información? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo cada una de las personas puede retener información? ¿Cómo? A ver. ¿A través de qué? Maestra, buenas tardes, maestra. Buenas tardes. ¿Cómo las personas retienen información? Pienso que puede ser mediante lo que son los recuerdos, los hechos, sensaciones, ideas. Entonces, puedes hablar Esos también pueden, de memoria, ¿no? claro, porque pueden ser algunos este tipo de conceptos que estimulan, ¿no? A lo que es lo que ellos han ocurrido de repente en el pasado o de repente han tenido ¿qué les digo? Una relación con la memoria en el cual ellos pueden localizar los recuerdos, ¿no? Son puntos más o menos que tienen parte del cerebro. ¿Eso podría ser, maestra? Podría ser, por ejemplo, si tú quisieras preparar un arroz con pato y no sabes prepararlo, ¿a dónde irías? ¿Cómo retienes esa información? Bueno, tendría que hacer mayormente con lo que es un entrenamiento, más o menos así, una estimulación totalmente cognitiva, como anteriormente nos habló ustedes, con juegos. No, Es, pero yo estoy preguntándote, te estoy diciendo, deseas preparar un arroz con pato, no sabes preparar arroz con pato, ya. y quieres preparar un arroz, tienes que preparar un arroz con pato. Entonces, ¿qué haces tú? De repente, si no, tengo que hacer un recuerdo de lo que me han enseñado, utilizando de repente lo que es mis apuntes, o Y si no te vuelvo a han buscar. enseñado, si no te han enseñado, Busco formas de cómo aprender a llevar a cabo lo que es un arroz con pato. ya, Pongo ¿a mediante dónde recurres? al internet o un Al internet. libros de ¿Qué repostería. haces y qué haces cuando vas al internet? ¿Qué haces? Perdón. ¿Qué haces cuando recurres al internet? Comienzo a leer primeramente para poder entender lo que es la receta, ¿no? Del arroz con pato. Entonces, Escucha, de acuerdo a lo que yo he entendido y trato de leerlo, entonces lo llevo a cabo con lo que son los ingredientes, cuáles son esos ingredientes principales necesarios para poder llevar a cabo lo que es el arroz con pato. Entonces, lo primero que tengo que hacer es leer. ¿qué haces? Ya leer, ¿no? Leer, Uh-huh. comprender. Exacto, leer, comprender y llevar a cabo lo De que es repente, el... ¿qué ingredientes, no? O que si qué Exacto. ingredientes hay, ¿no? Entonces ahí tal vez utilizas análisis, síntesis, observación. ¿Qué utilizas? Llevo a cabo lo que es primeramente pues una... ¿Hay observación o no? Claro, hay una observación, porque mediante esa observación yo voy a llevar a cabo recién lo que es mediante los ingredientes, voy poniendo poco a poco, ¿no? Voy observando, Entonces, según después voy eso, una de las realizando. maneras de retener información, entonces sería la Claro, observación. claro, trato de llevar eso lo que es ya a la acción, ¿no? Preparar, cómo Básico preparar. para poder retener información. ¿Qué otra cosa? Exacto. Aparte de la observación. Aparte de la observación, también ya comienzo a llevar a cabo lo que es la preparación, ¿no?
la preparación, y después de la preparación hago lo que es el tacto, quiere decir, comienzo a probar, digamos, cómo está el arroz con pato, si está a su punto o no está en su punto, que es la parte gustativa, ¿no? Entonces ya voy utilizando eso y bueno, pues Ahí después de eso, utilizarás el análisis. claro, comienzo mi parte de la preparación del arroz con pato y la parte gustativa ya es un análisis, quiere decir, qué es lo que estoy llevando a cabo, cómo lo estoy llevando, lo que es la preparación con los ingredientes, las cantidades que estoy colocando en cada uno de ellos. Entonces eso me va a permitir a que, perdón, esto me está... ¿Qué? ¿Para qué? Hey, A ver, ¿qué por favor, pasa, apague su audio. ¿Me escucha? profe? Yo lo escucho, pero están gritando, A ver, ya por creo. favor, apague su audio. Ok, estabas hablando de la observación, estabas hablando del análisis. ¿Qué otra cosa? ¿Síntesis habrá también ahí o no? Claro, maestra, también hay un síntesis, porque de todas maneras nosotros para poder llevar a cabo de cómo estamos preparando, netamente tengo yo que saber la forma ¿Habrá de la preparación. experimentación? Mi experimentación se llevaría a cabo lo que es mi experiencia, ¿no? La experiencia de preparar, cómo Claro, pero vas cocinar. a hacerlo la primera vez, también es una experiencia. Claro, me puede salir bien como también me puede salir mal. La primera, entonces esa es mi experiencia. Que si a la primera me ha salido mal, el arroz se ha cocinado demasiado, entonces a la siguiente ya estoy tratando de llevar a cabo lo que es mejor la preparación, ¿no? Entonces ya tengo una experiencia de cómo me llevó la primera y cómo me va a ir en la segunda. Entonces sí, también tiene lo que es la parte de la experiencia. Muy bien, Viviana. A ver, ya hemos visto que Viviana ha contestado con respecto a la observación, con respecto al análisis, no, y con respecto a la síntesis también, ¿no? A ver, la número 2 dice, ¿qué métodos conoces para retener información? ¿Qué métodos? A ver, piensen. A ver. ¿Qué métodos conoces para retener información? Para eso le voy a pedir a Efraín. Maestra, buenas tardes. Aquí Buenas presente, tardes. Efraín. A ver, Efraín, dime. ¿Qué métodos conoces para poder retener información? ¿Un método sería la observación o no? Sí, correcto, maestra. Un método de observación o un método de práctica con prácticamente como con figuras o no sé, para que se recuerde más. Bien. Figuras, pues también a través de la memoria visual, ¿no? Ok. Vamos a la tercera pregunta. Y tienen 2 minutos para pensar y luego me dicen qué opinan de esa tercera pregunta. López. Sí, te escucho, dime, ¿Efraín? O José Luis. ¿Te escucho? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, maestra. Sí, Dime. maestra, ya la escucho. Ok, dime, José Luis. La pregunta número 3 dice, ¿qué aportes brinda la psicología educativa a la educación? ¿Nadie? Bien, ¿ustedes creen que... Maestra, Dime. ¿qué aportes brinda la psicología educativa a la educación? También hemos hablado, creo, parte de ello en las anteriores sesiones. Pienso que eso
se brinda lo que es de acuerdo a los modelos educativos, de acuerdo a las teorías explicativas, más o menos como usted nos está explicando anteriormente. Son como tipos de aprendizajes, las motivaciones, de acuerdo de cómo da o cómo procede el docente ante los estudiantes, ¿no? Entonces, creo que esos son algunos de los aportes, especialmente con lo que es el aprendizaje y la forma de motivación de un docente hacia sus estudiantes. No Claro. sé si estoy bien. ¿Sí? Muy bien, vamos entonces a... Maestra, también creo que la psicología educativa mucho tiene que ver lo que es para que el alumno comprenda y también sea psicológicamente centrado y para que tenga también esa participación de sin miedo de desenvolvimiento en el aula o en otra ente. Claro, claro que Eso, sí. eso también, maestra, le debe tomar interés más que todo a lo que es al estudiante para que llegue a lo que es al aprendizaje, ¿no? Mediante la enseñanza, porque el profesor tiene que llegar al estudiante, porque si no llega hacia el estudiante, obviamente no va a haber un buen aprendizaje ni tampoco la enseñanza. Entonces creo que es la parte fundamental para poder mejorar lo que es la educación también con ellos. Ok, muy bien su participación. Bien. Lo que hemos hecho en estos momentos es un recojo de saberes previos para ver cuáles son esos conocimientos con los que ustedes cuentan para que funcionen esos conocimientos, darles la siguiente información y puedan ustedes de alguna manera llegar a la zona de equilibrio, ¿no? Sabemos que la zona de equilibrio que plantea también Ledesma sobre los procesos cognitivos, sobre el momento en que uno empieza a recibir una nueva información y la contrasta con la información ya que uno tiene anteriormente, ¿no? Entonces, cuando no hay una similitud, se puede decir, entonces sucede una situación de conflicto, ¿no? Conflicto cognitivo. Entonces, lo que hemos hecho hoy día hasta ahorita es recolectar información de sus saberes previos sobre el tema que vamos a trabajar. ¿Vale? ¿Me escuchan para que luego ustedes mismos puedan participar también? ¿Sí? Maestra, le escucho un poquito lejos. A ver, ¿me escuchas ahora? Ahora sí, maestra, ahora sí, A ver, estoy gracias. hablando, sí, sin micrófono, ¿me escuchas? Sí, ahora sí yo lo escucho Ok, perfectamente. vamos a hablar en el micrófono, ¿sí? Gracias por la aclaración, por favor, siempre decirlo. Bien, entonces cuando nosotros hablamos de psicología educativa, quiero que acá bien claro quede, ¿no? El psicólogo educativo da de alguna manera aportes a los maestros. Porque aportes si bien es cierto, el psicólogo estudia el comportamiento humano, ¿no? Entonces nosotros estamos como maestros trabajando con niños, con adolescentes, ¿no? Tenemos que saber qué factores influyen para que el estudiante tenga un comportamiento o tenga un aprendizaje. ¿Cómo puedo yo, como maestra, utilizar estrategias que me ayuden a mejorar el aprendizaje de los estudiantes? Entonces los psicólogos que estudian el comportamiento nos dan prácticamente las armas, consejos para saber abordar, como dice ahí, técnicas para poder mejorar el aprendizaje. ¿Cómo hago para que mi estudiante, ese aprendizaje que tiene, no se olvide, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer? Que lo que él está estudiando le sirva para la vida, porque si nosotros simplemente le transmitimos información que no tiene un significado, esa información rápidamente se va. En cambio, una información que tiene un significado queda en nuestra memoria, ¿no? Por ejemplo, a veces nosotros nos recordamos el primer enamorado, de repente el primer beso, no te olvidas, ¿no? Porque ha sido muy significativo para ti. Miren que nosotros tenemos que competir con esa información que es significativa para los estudiantes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como maestros, no? Necesitamos herramientas, estrategias, ver qué está pasando con la forma de pensamiento del estudiante, cómo puedo hacer para que un estudiante retenga mejor un aprendizaje, cómo es el estilo de aprendizaje de cada estudiante. O sea, incluso vamos a trabajar más adelante sobre lo que son las neurociencias. Entonces, la psicología educativa me va a dar pues
técnicas para yo poder mejorar el aprendizaje. De alguna manera también me da el estudio de la memoria. ¿Qué quiere decir la memoria? La memoria, queremos que nuestra memoria funcione a largo plazo, no una memoria a corto plazo. Si fuera una memoria a corto plazo, rápidamente va al olvido, ¿no? Entonces, ese aprendizaje no le va a servir. Si nosotros nos estamos apuntando a que el estudiante sea competente de acuerdo al perfil que tiene todo estudiante, entonces para ser competente tiene que tener aprendizajes. ¿Y cómo hago para que ese aprendizaje se quede? Tiene que ser significativo, tiene que estar relacionado con algo que le sirva a la vida para tener un buen aprendizaje, ¿no? Entonces ahí tenemos a la memoria, que es importante en el aprendizaje, el olvido también, ¿no? ¿Qué tipo de información? Y de repente la transferencia, ¿no? La transferencia es ese conocimiento, cómo lo llevo, dónde lo aplico. Por ejemplo, en matemáticas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de porcentajes, por ejemplo, puedo hacer una clase incluso con los precios que hay en Metro, en Saga, así con cosas que ellos vivencian y digan, ah, ya mira, ve, tienes una casaca, por ejemplo, que está a 80 soles y tiene el 10% de descuento. Ah, mira, ¿cómo hago? A ver, el 10% de 800 soles, vamos a suponer, ¿no? Tiene que llegar el 10% de 800. Está utilizando las matemáticas para una situación, para solucionar una situación de su vida, de su contexto. Entonces, por eso es que la psicología nos da ese aporte. ¿Qué hago para que el estudiante tenga ese aprendizaje y no se olvide? Relacionarlo con situaciones de su contexto. Otra de las herramientas también es qué está pasando cuando un estudiante tiene dificultades de aprendizaje. Ahora, el psicólogo educativo sabe que cada niño, que cada persona es diferente y que cada persona viene con una determinada carga genética, que es el temperamento, y no solamente viene con el temperamento, sino que también se va formando en el entorno familiar el carácter, lo que más adelante va a determinar la personalidad, ¿no? Entonces, oye, casi me estoy aceptando. Un momentito, estoy aceptando a los estudiantes. Ok. Entonces estamos viendo, miren lo que nos aporta la psicología educativa. Estrategias, cómo funciona la memoria, qué haríamos cuando un estudiante tiene dificultades de aprendizaje, cómo hago como maestra, ¿no? O como auxiliar también, porque también como auxiliar ustedes van a trabajar con estudiantes. ¿Cómo hago para que el estudiante me escuche? ¿Cómo hago para que el estudiante, qué estrategia utilizo? ¿La misma estrategia que utilizo con todos? No, porque cada estudiante es diferente. Puedo utilizar de repente, si este chico es un estudiante que le gusta el deporte, a través del deporte le puedo enseñar, por ejemplo, la importancia de la puntualidad para poder asistir. Vamos a suponer que un estudiante sea muy impuntual y le gusta el deporte, entonces puedo hacerlo participar en alguna actividad de deporte, recalcando la importancia de la puntualidad, ¿no? O qué está perdiendo cuando no es puntual, ¿no? O sea, una serie de situaciones que el auxiliar puede utilizar para poder, en este caso, el estudiante pueda obtener un aprendizaje y lo puede utilizar, ¿no? En su día. Ok, vamos entonces a ver sobre los métodos que estábamos viendo. Les había dicho, por ejemplo, el método inductivo. ¿Cómo retiene un estudiante la información? O utilizar el método inductivo es aquel que va de lo particular a lo general, ¿no? De lo singular, como se puede decir de repente, a lo plural. Por ejemplo, ¿cómo podríamos haber un ejemplo de lo particular a lo general? Por ejemplo, en las matemáticas podría ser, ¿no? Si 1 más 1 es 2, entonces 50 más 50 más cantidades va a ser más, ¿no? Entonces, estoy partiendo de lo particular a lo general. O, por ejemplo, a ver, otro ejemplo que quisiera que ustedes participen, donde estemos utilizando la inducción. Partamos de lo particular a lo general. Casos particulares, para poder llegar a conclusiones generales. A ver, ¿quién me puede decir un ejemplo? Viviana, ¿tú? ¿Me escucha? Sí, sí le escucho, maestra. ¿Qué le parece? Para que yo, porque no quiero hacerlo sola la clase, ¿ah?
Ustedes van, a ver, Viviana, vas pensando en un ejemplo de inducción. A ver, otro estudiante, Viviana, de inducción. A ver, vamos a ver. Un ejemplo, Yadeli, deducción. Efraín, un ejemplo de análisis. Vamos a dar la definición, por ejemplo, de deducción. Es aquel, es lo contrario, de lo general, ¿no? Es aquel que parte de datos generales que son aceptados como tal, verdaderos, y luego que por medio del razonamiento lógico se pueden deducir varias suposiciones, ¿no? A veces Podría ser, perdón, maestra, inducción podría ser sobre lo que es el agua, ya, que el agua que pasa de un estado líquido a un estado sólido. Eso sería lo que es inducción, donde se dilatan lo que son los gases, ¿no? Y mediante lo que es lo sólido que ocupa un espacio. No sé si estoy bien. ya, ¿cuál sería lo particular y cuál sería lo general? Lo particular sería pues lo que es el agua. Ya, Y lo general es lo que cambia de estado líquido a estado sólido. puede ser también, claro, puede ser. O tal vez a ver que podríamos poner otro ejemplo, a ver, más A ver, pensamos ya. más, a ver. A ver, otro, Muchas veces en nuestra vida, a veces nosotros deducimos cosas, decimos, por ejemplo, ¿no? Nuestra vida, vamos a ver en nuestra vida de pareja, ¿no? Hemos tenido de repente algún tipo de situaciones o fracasos que día a día nos ha traído malas situaciones, ¿no? Y pues vamos a suponer una persona donde su primera pareja le sacó la vuelta, la segunda le sacó, entonces puede decir, deduce, todos los hombres son, deduce, está diciendo lo está deduciendo, aunque no es válido, pero está utilizando la deducción en base a su experiencia, entonces le está aceptando como sí o sí, así son, ¿no? Aunque hay mayor probabilidad, pero lo acepta, está deduciendo, está pasando de un hecho aceptado como válido y está razonando para todos. Entonces quiere decir que todos los hombres de alguna manera son así, ¿no? Son infieles, no hay ningún hombre fiel, ¿no? Ya que no se puede deducir, ¿no? O el análisis, en el caso del análisis es el proceso que te va a permitir te va a permitir separar un todo en sus partes, ¿no? Un todo, por ejemplo, vamos a ver en el caso del cuerpo humano. ¿Ya? En el caso del cuerpo humano, cuando hacemos un análisis de cada órgano, estamos viendo las funciones que tiene cada órgano del cuerpo humano, estamos viendo todas las partes del cuerpo, ¿no? Estamos analizando de qué manera influye de repente alguna anomalía en algún órgano puede influir en el otro órgano, ¿no? Entonces, cuando hablamos de análisis, ese proceso que va a permitir separar un todo en partes mucho más pequeñas. Eso es el análisis, empiezo a analizar. A ver, vamos a suponer en una situación social. Tenemos un estudiante que se droga. Vamos a suponer. Entonces vamos a analizar. Puede ser de repente, vemos la mamá, vemos el papá, vemos los amigos, estamos analizando, ¿serán los amigos? ¿Será el papá que no para en casa? ¿Será la mamá que se dedica, ¿no? Etcétera. No cuentan las amistades en el colegio, no es un buen estudiante, ¿no? O sea, etcétera. De repente ha conseguido dinero. Entonces estamos analizando, estamos de un problema que es social, lo estamos dejando en partes, y eso se llama análisis. Cuando tú analizas, ¿hay un aprendizaje o no hay un aprendizaje? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estoy obteniendo información o no estoy obteniendo información? ¿Me escucha? ¿Me escuchan? Sí, maestra. Ok. Cuando hacemos análisis, les pregunto,
¿estoy obteniendo información o no estoy obteniendo información? Sí se da lo que es la información, maestra. Por Porque ahí ejemplo, tú primero, quieres, a ver, ya vamos a hablar en comienzo, quiero hacer una deliciosa torta. Empiezo El a ver, análisis, ¿qué es el análisis? de la torta, de repente empiezo a ver esto Un ejemplo de análisis. este otro ingrediente también le voy a echar, así lo voy a batir, estoy haciendo un análisis para el todo, ¿no? O sea, voy en cada parte, cada función de cada parte tiene o sea, cada ingrediente tiene una función en el sabor, en la textura, etcétera, ¿no? Que va a tener la torta. También estoy haciendo este proceso de análisis. El análisis también es un proceso que yo debo hacer, por ejemplo, como maestra o como auxiliar. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué este estudiante constantemente llega tarde? ¿Qué haces tú? ¿De frente le das la sanción o haces un análisis para ver qué está pasando con este estudiante? primero hay que llegar a un análisis, maestra. Primero escuchar al alumno, porque la situación o el problema que está llegando bastante tarde. Entonces tengo que primero analizar esa situación, no ir de frente a lo que no sabemos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con el alumno? Porque muchas veces uno reacciona de frente y después lo piensa, ¿no? Entonces yo creo que primero hay que analizar y hay que recién sacar unas conclusiones. ¿Me escucha, maestra? ¿Me escuchan? ¿Me escucha? Sí, claro, te escucho. Vamos Ok. al método de la síntesis. A ver. Después del análisis, maestra, es la parte de lo que es síntesis también, es parte de ver cuál es el problema, ¿no? El problema que tiene el alumno, digamos así, en ese sentido, para, como dice acá, propiedades que relacionan de un conjunto delimitado para formar un todo significativo. Eso quiere decir que nosotros primero tenemos que ver qué es lo que hay que analizar primero y después ver cuál es el problema del alumno que se tiene, ¿no? Tenemos que tratar de llegar a una respuesta del problema que tiene el niño o el alumno. Ok. El análisis A ver, de los acá elementos también está hablando del método fundamental de la de observación. los Es otro método. componentes que se integran. A ver, ¿el estudiante observa o no observa? Sí, observa, maestra. Observa, ¿no es cierto? Observa. Por eso es que yo debo buscar la manera de que mi estudiante esté motivado para observar. ¿Ya? ¿Mi estudiante hace una síntesis o no? ¿Integra todo lo que ha? Cuando tú le preguntas, a ver, dime, hoy, ¿qué aprendiste? ¿Está haciendo un síntesis o no? Sí, maestra. Sí. A ver, dime por qué este problema sale así. ¿Qué hace el estudiante? ¿Sintetiza, observa o analiza? Primero observa y luego analiza también. Ok, observa y analiza. Ok. Creo que es un método de aplicación que se le da también pues al estudiante, ¿no, Claro. maestra? Ajá. Yo deseo de corazón que cada uno de ustedes vamos a tener un descanso después de los 5 minutos, de 10 minutos, y quisiera que cada uno diga, profesora, yo voy a hablar un ejemplo de síntesis, yo voy a hablar un ejemplo de observación, yo voy a hablar, porque eso es, el aprendizaje es interrelacionar, cada uno hablar, porque si no, escuchar no, yo quiero poner mi propio ejemplo, ya lo estoy interiorizando este contenido y lo voy a hablar, ¿no? Entonces estábamos hablando de los métodos del inductivo, método deductivo, método analítico, de ahí vienen los métodos. Inductivo, deductivo, el alumno induce, parte de lo particular a lo general, el alumno deduce, el alumno analiza, y esos son los métodos que como maestra o como auxiliar voy a utilizar, ¿no? Sintetiza y el método de la observación. A ver, ¿quién me dice para el descanso de 10 minutos sobre qué va a hablar un ejemplo? A ver,
y después de ahí voy colocando sus nombres. El que participa más durante toda la sesión tiene mayor calificación. Análisis, maestra. Análisis, tú lo vas a hacer, ¿no? Sí, Viviana. método, sí, Dedu- método de análisis. Anda, Esto, mira, Eran- es con un... La deducción, maestra. La inducción, ¿Quién? esto puede ser inducción, sí. Efraín. Maestra, Yo voy a hablar de la José inducción, Luis, ¿verdad? deducción. José Luis, deducción, muy bien, mis capos ahí. Vamos, Nelly, José Luis. Efraín, ¿cuál? ¿Inducción? Con la inducción u otro ahí. Ey, muy bien, eso es lo que me gusta, o sea, es muy bien, esos alumnos quiero. Y en síntesis y en observación, a ver, Yadeli, Ya, la síntesis, maestra. ¿ah? La síntesis. La síntesis. Ok, Mm. un ejemplo de síntesis, o sea, ya, entonces para después ahorita te falta 3 minutos para el descanso de 10, mientras ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer regresando de esto. ¿Sí? Entonces, vamos viendo el aportes importantes que está dando la psicología educativa. Lo que permite la psicología educativa es que nosotros identifiquemos métodos de aprendizaje para poder entender mejor cómo la gente, cómo los estudiantes adquieren y retienen información nueva. ¿Qué métodos voy a usar? ¿Cómo debo enseñar? ¿Cómo debo hablar para que mi estudiante adquiera una adecuada información? En clase estoy. ¿Qué? Profe, uno de los compañeros que apague su micro. A ver, Está apague su interfiriendo. micro, por favor, que se escuchen sus conversaciones. Bien, estábamos viendo entonces el método de aprendizaje para poder ver de qué manera el estudiante adquiere y retiene esa información. Por eso dice que el docente y el auxiliar debemos ser actores, debemos ir con todas nuestras herramientas al aula, con el deseo de que mi estudiante tenga un aprendizaje. Desde mi estado anímico, yo tengo que entrar con una motivación. Muy bien, chicos, hoy día nos toca, vamos a hablar, por ejemplo, de las matemáticas relacionadas. Yo lo puedo hablar las matemáticas con referente al amor, ¿no? Que si los chicos están en toda esa etapa y les encanta hablar de eso, ¿no? Entonces, puedo poner también de repente en mi sesión misma unos cuantos chistecitos que también hace que el estudiante sonría, ¿no? Unos chistes por ahí, unos cuentos, unas anécdotas, o sea, tengo que variar, ¿no? Esos aportes que me da, también me da la psicología educativa. Mira, realmente los psicólogos han dado muchos aportes al campo educativo, porque esto que nosotros queremos como maestros, que el estudiante aprenda, que el estudiante cambie su comportamiento. Entonces, ¿cómo hago que eso entre a su cabecita? Ya ustedes hemos visto las sesiones pasadas un cuadro sobre el olvido, ¿no? O sea, cuando uno adquiere información que no tiene sentido, se va al olvido, no tiene sentido. Entonces tenemos que buscar que el contenido que mi estudiante sepa tenga significativo, sea significativo, ¿ok? Bien, ya nos queda menos de un minuto, entonces no se olviden, estamos entrando, van a ser 3:37, estaríamos entrando a las 4, no, ¿qué te decía? Discúlpenme, 3:37, 3:47, ¿verdad? Regresamos a las 3:47 con sus apreciaciones, ¿les parece? ¿Ok? Ok. Ok, Sí, maestra. maestra. Ok, maestra. 3:47.